Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Continuamos entonces con el programa. Tenemos a Leo Lagos como invitado hoy. Estamos hablando sobre la filosofía rectangular, sobre la televisión, sobre esta experiencia de Prohibido Pensar, un programa que se emitió por TNU, que tenía como directores a Diego Martino, a Leo Lagos, lo conducía Sandino Núñez, la producción era de Florencia Donagaray, y bueno, estamos hablando entonces con Leo, estuvimos hablando sobre esta posibilidad y qué tanto se podía difundir la filosofía a través de distintos medios, y en este caso puntualmente la televisión. Convengamos que además la filosofía carga con el mote de ser algo así como lo más aburrido que existe sobre la Tierra. Yo creo que o divagado también, ¿no? También. Hay quienes pueden pensar que es el propio divague. Y en ese sentido que es lo menos televisivo que puede haber. Si vos te acordás de Lelutier y su célebre ¿Cómo no acordarse? La tanda, cómo no acordarse de ello, claro. Cuando habla de cultura para todos, en su horario de las 3 de la mañana, que en un momento decía dactilografía. Bueno, perfectamente podía haber dicho filosofía, ocuparía el mismo lugar. Y bueno, de alguna manera Prohibido Pensar derriba esos mitos también. Le preguntamos entonces a Leo si este proyecto estuvo inspirado en algún otro proyecto que ellos, no sé, hubieran en ese estado del arte, ¿no? Que se hace cuando se realiza un proyecto, si en realidad había estado basado en algo anterior. Y bueno, y nos contestó esto. En cuanto a la inspiración de Prohibido Pensar, tengo que confesar que no, que en realidad el programa no estaba inspirado en ningún otro programa de televisión. De hecho, no, hasta ese momento no había habido un programa de filosofía en televisión abierta en ningún país, por lo menos de los que uno accedía. Había algunos programas de cable, había por ejemplo un programa muy básico sobre conceptos generales de la filosofía de Feynman en Argentina, pero no había un programa que nos ayudara a reflexionar sobre el mundo actual desde la filosofía, que esa era también otra de las improntas de Prohibido Pensar. No solamente hablar de temas de la filosofía, sino temas de la filosofía que eran despertados por nuestra vida cotidiana, nuestra vida en este momento y en este lugar. Y en cuanto a las referencias, bueno, había pocos recursos, entonces a mí me encanta cuando las limitaciones en los recursos y en la limitación económica es motivo para buscar estrategias que hagan que con poco se vea un poco mejor. Por eso apelamos a una persona que estaba en croma, en distintas escenografías virtuales, lo cual nos facilitó mucho la realización del programa. Tal vez un referente para el programa Prohibido Pensar haya sido la serie de televisión Max Headroom, pero no es que hayamos ido a mirarla para ver cómo era, sino que teníamos aquel recuerdo de una persona que hablaba generada por computadora a través de una pantalla, y eso tal vez nos haya servido de inspiración para poner a Sandino en distintos contextos y en distintos lugares. Que estaba en otro lado la referencia, ¿no? Uno podría pensar, bueno, no sé, se me ocurría ahora un cliché, bueno, un programa de la BBC, claro, un programa, Monty ¿no? Python. Claro, en Europa ya, ¿no? Pero venía de la ficción, venía desde otro lugar esa inspiración en el formato también. Sí, qué bueno Max Headroom, qué buena esa referencia. Se te cayó la cédula, Marce. Bueno, entre otras cosas, pero claramente Max Headroom, esa animación que vivía adentro de un televisor, de la pantalla del televisor, y realmente cuando lo mencionó me vino inmediatamente la imagen de Sandino en la pantalla, la pantalla dentro de la pantalla, claro. En Prohibido Pensar. Y tal vez uno pensaba, yo realmente lo pensaba, que el programa de José Pablo Feynman, Filosofía Aquí y Ahora, era una referencia, porque el formato estético es similar. También apela a la televisión, claro. Digamos, también apela al Max y la presencia Headroom. de él, ¿no? Claro. También en pantalla está claro. Y también es esa utilización del croma también. Exactamente. Sí. Pero sí, de forma clara, hay un objetivo distinto. Y un objetivo que yo te podría decir que es la vieja discusión
entre la diferencia, y esto es una discusión filosófica, la diferencia, si la hay, entre el profesor de filosofía y el filósofo. Porque bueno, muchas veces se tiende a pensar que el profesor de filosofía debe dedicarse a transmitir ciertas ideas de algunos autores consagrados de la filosofía. Y el filósofo lo que hace es producir filosofía, hacerla, ¿no? De algún modo, eso ha sido como un límite. Esto es muy discutible lo que estoy diciendo porque, bueno, es de alguna manera algo polémico en el sentido de que pues tal vez uno en tanto profesor de filosofía podría ponerse como objetivo el producir de una manera muy artesanal, claro está, y diferenciándose del filósofo profesional, bueno, el que el aula sea un momento de producción de filosofía. Chiquita, humilde, ¿sí? Pero de producción de pensamiento. Pero bueno, sacando esa discusión aparte, quiero decir que la propuesta de filosofía guía ahora de José Pablo Feynman se asemeja mucho a ese profesor de filosofía que transmite la filosofía de algunos autores, ¿sí? Hoy vamos a dar Descartes. Bueno, filosofía guía ahora era más o menos eso. Claro, las grandes preguntas, digamos, a través de grandes autores, podríamos decir, o de autores. Claro, en un sentido muy didáctico y muy claro. Pero la propuesta de Prohibido Pensar era otra. La propuesta de Prohibido Pensar tenía que ver con trabajar filosóficamente ciertos problemas ligados a la vida cotidiana y que tenían que ver también con lo audiovisual, aquello que era vivido como problema por el filósofo Sandino Núñez, o sea, no en el sentido de problema individual, sino aquellos problemas filosóficos que él visualizaba en el hoy y las reflexiones que él hacía a ese respecto. Entonces hay en ese sentido, en tanto objetivo, una diferencia sideral entre un programa y otro. Estaba pensando ahora en su libro El miedo es el mensaje, que es un... Bueno, que trabaja mucho también lo mediático. Exacto. O lo limitado por los medios o delimitado de algún modo como mensaje por los medios. Le preguntamos también a Leo Lagos ¿qué habría que tener en cuenta o qué habría que tener en cuenta y qué tuvieron ellos en cuenta para trabajar temas filosóficos o hacer atravesar la filosofía por la televisión, por este formato, ¿no? Y nos contestó esto que vamos a compartir ahora. En cuanto a qué creo que es necesario para hacer un programa de filosofía en televisión, creo que lo mismo que es necesario para hacer cualquier otro programa, o por lo menos dentro de la línea en la que me gusta trabajar a mí. Y esa condición fundamental es que la persona que aparece en cámara sea la persona que entiende sobre el tema y la persona que tiene algo para decir sobre el tema. Prohibido Pensar, si se quiere, era una respuesta a muchas personas que aparecían en televisión, pero que no tenían una profundización, ya no hablo siquiera una educación formal en determinada área, sino que en nuestra televisión cada vez era más frecuente el papel de la persona que no sabe de nada y habla de todo. Y este fue un intento de decir, vamos a hacer un programa de filosofía conducido por un filósofo. Y era ir un poco en contra de que escriba un filósofo unos textos y después los representa un actor o alguien que no tiene nada que ver con el tema. Esa para mí es la clave y es un poco cómo nació el programa. Viendo a Sandino Núñez en una charla presentando un libro, uno vio que ahí había un conductor para un posible programa de televisión. Entonces, resumiendo, la condición ineludible para este tipo de programas es que el filósofo tenga llegada con la gente, le guste comunicarse con la gente y más aún que tenga ideas propias que uno solamente pueda encontrar en ese programa y no leyendo cualquier manual de filosofía. Para finalizar quería comentarles que el programa Prohibido Pensar anduvo muy bien o todo lo bien que puede andar un programa que sale a las 11 de la noche en Canal 5, o sea, no es que fue un gran impacto de rating, pero sí que le llegó a la gente que le queríamos llegar y eso se vio a través de los comentarios que llegaban, a través de las redes, incipientes redes en aquel momento, y a través de otras actividades que realizábamos. Pero una de las cosas más importantes que me dejó Prohibido Pensar, por lo menos en lo personal, es la convicción de que si era posible hacer un programa en televisión abierta que hablara de filosofía con un filósofo marxista y lacaniano, entonces era posible
hablar de cualquier tema y que no había cosa que no se pudiera hablar en la televisión, que la televisión era tan boba como uno quisiera que fuera. Eso para mí fue una experiencia enriquecedora, los textos de Sandino son enriquecedores y tal vez quisiera decir eso finalmente, que Sandino no era el conductor de un programa, sino que el programa era un vehículo para hacer que las cosas que pensaba Sandino llegaran a más gente. Bien, casi te diría que la podemos transcribir a la última reflexión que nos deja Leo Lagos y bueno, nos hace pensar. A mí me da como una esperanza y me gustaría volver a ver alguno de los programas de Sandino que estuvimos chequeando, Marci, no se acceden por... Uno googlea y en YouTube no encuentra. No de forma completa. No de forma completa, sino algunos segmentos. Pero bueno, aquellos que tengan la inquietud pueden encontrar algunos pasajes breves de estos programas y me parece que es un material interesantísimo, es un material muy interesante para repasar. Sin duda, sin duda. Quiero subrayar la frase de Leo respecto a que la televisión es tan boba como que querramos que sea. Y de algún modo hay allí una intencionalidad. Yo estoy sumamente de acuerdo respecto a que si un programa puede hablar de lo que hablaba Sandino, porque no solo es filósofo, sino como dijo Leo, es marxista y es lacaniano, es sumamente complejo su planteo. Y si esto se puede llevar adelante, aunque no fuera de repente el programa para que escuche toda la familia, o para que vea, perdón, toda la familia, pero esto quiere decir que, bueno, se puede hablar de cualquier cosa en televisión. Y lo otro que quiero destacar, y en lo cual estoy en un completo acuerdo con Leo Lagos, el hecho de que la persona que se pare frente a una cámara o frente a un micrófono sepa de lo que está hablando. En el 2009 cuando le hizo Sandino, pero también hoy, porque el talenteo actual y existente en los micrófonos y también en la televisión, donde la polémica es sobre cualquier cosa y donde yo voy a ir a decir lo primero que se me pasa por la mente. La improvisación, ¿no? La improvisación. El éxtasis de la improvisación. Exacto, la defensa acérrima de la improvisación y de, ay, qué natural que soy. Realmente me parece complicado y desconfíen de todo aquel que arranca un comentario diciendo yo de esto no sé nada, pero todo lo que viene después del pero es una porquería. ¿Sí? A ver, las opiniones de la gente son siempre bienvenidas, pero los medios son formadores de esas opiniones. Y lo mínimo que se le puede pedir a un comunicador es que al menos consulte a quienes saben sobre algo, no me importa cuál sea ese algo. El talenteo de yo pienso que, bueno, está bien, pero por lo menos a partir de cierto grado de información, y entonces esa reivindicación que hace Leo Lagos de, bueno, ¿qué es lo que se necesitaba? Bueno, se necesitaba en este caso un filósofo que hiciera filosofía y que estuviera dispuesto a comunicarse con la gente y que lo quisiera bien. No es poco, ¿no? Reunir todo eso. Claro que no, claro que no. Poco, claro que no. Pero una vez que encontrás eso, podés lograr junto, bueno, si hay una producción, como en este caso, claro. Podés lograr muy buenas cosas, como lo fue Prohibido Pensar. Y qué linda que sería una nueva edición. Sí, sería muy bueno. Y de hecho nosotros tenemos un interés muy grande en que que estos temas y estos formatos también puedan darnos esta oportunidad de seguir seguir como en la vía de discusiones que nos aporten nuevas miradas también, nuevas perspectivas, y que uno pueda, si bien no lo entiende todo, que de hecho puede suceder con este tipo de programas, vos decías hoy comentábamos Juan Pablo Feynman y así, que de repente uno no lo comprende todo, pero sí sabe que no sabe, y eso es un disparador también súper interesante para enfrentarse a algunos temas. Sin duda, y además creo que esto tiene el añadido de que no se trata solo de un programa de filosofía, o te diría, es un programa de filosofía, o el programa es un vehículo para expresar ideas filosóficas, pero además me parece que este tipo de programa incluso permite que los medios se piensen a sí mismos, y eso no es poca cosa, y me parece que es algo que yo no voy a ser tan atrevido como para decir que está en el debe, pero sí me animo a decir que debería hacerse con mayor
asiduidad o con mayor claridad. Y también los medios sirven para hacer este homenaje, por ejemplo, que es a este programa que no pasó desapercibido y que nos gustó mucho a nosotros y recomendamos que puedan visitar si no lo pudieron ver en el aire. Marce, se nos fue el programa. Antes te quiero decir que llegó un mensaje. Es increíble porque no damos no dimos ningún bien, número ni nada, pero Emanuel nos dice que recuerda ese primer programa de Prohibido Pensar, o sea que es un oyente que está del otro lado, un amigo, a quien saludamos, agradecemos que esté ahí y también nos alegra que recuerde, porque nosotros también recordamos y este programa se trató de eso, de traer esta experiencia y compartir entonces la divulgación de la filosofía también en este otro formato que no es el que nosotros utilizamos, sino el rectangular. Así como al principio del programa hicimos un saludo y un brindis, también le decimos salud a Prohibido Pensar, porque lo recordamos y lo valoramos con especial cariño. Bien, para cerrar entonces el filósofo ignorante de hoy, nos vamos a ir escuchando reality show de escape. Así que hoy fuimos totalmente literales, te diría Marce, en nuestras elecciones musicales. Y bueno, nos reencontramos entonces en nuestra próxima edición de Filósofo Ignorante. Hasta el martes que viene. Solo yo en el sillón, sentado frente al televisor. No sé qué hacer, qué puedo ver, algún misterio sin resolver. Una mujer se suicidó. En el Filósofo Ignorante de hoy estuvieron Leo Laos, Prohibido Pensar con Sandino Núñez, No te va a gustar y Escape. Televisión, terror, reality show, el show del horror, reality show, televisión, dolor, reality show. Cambio canal con la intención de ver algún programa cultural, sin explotar la intimidad ni el dolor que sienten los demás. Antes de ayer, al parecer, hubo otro intento de violación. Quedó con él, disimuló y de un mordisco se la arrancó. Apaga el televisor, reality show, televisión, terror, reality show, el show del horror. En el Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pride.